Bienvenido a Alta Tolerancia, un podcast donde exploramos lo que duele, lo que arde, lo que forma carácter. Una producción de Aura Films Studio. Con Sergio X. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Alta Tolerancia. Un podcast dirigido por Aura Films Studio. Esta tarde, este día tenemos una invitada muy especial, una psicóloga especialista en adicciones, porque no es lo mismo pues tratar con un psicólogo una adicción que ir con alguien que está preparado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Este es un podcast donde hablamos sin filtros sobre las adicciones, sobre todo este proceso de acompañamiento hacia un adicto y también con adictos, en fin. Hoy vamos a hablar con alguien especialista preparado, entonces para ver esta parte clínica, cómo es la opinión de un especialista, ¿no? No simplemente de alguien que ya dejó de consumir, no solamente de alguien que ya pasó por un proceso de adicción, sino cómo lo ve desde la parte especial, desde la parte de clínica, perdón. Y pues bueno, hoy tenemos a la licenciada Diana Camacho, psicóloga clínica en adicciones. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder compartir en esta entrevista contigo. Qué bueno, Diana. Pues bueno, vamos a entrar así de lleno un poquito. Queremos en este podcast pues conocer primero un poco a las personas, que sepan, ¿no? Los que nos están viendo, pues con quién estamos hablando, ¿no? Que no simplemente son personas que vienen a decir así es este asunto y que nos muestren esa parte humana de ellos, ¿no? Que nos muestren esta parte que también hay una empatía con los adictos, ¿no? Entonces me gustaría que me contaras un poquito de ti primero, pues no sé, a qué te dedicas y pues bueno, no sé, dime. Pues mira, sí, efectivamente, como lo mencionaste, soy psicóloga, estudié la licenciatura en psicología, llevo trabajando en grupos aproximadamente 6 años. Okay. Hoy trabajo en 2 clínicas, unos lugares que realmente me han enseñado mucho, me gusta mucho trabajar en los grupos. Aparte de trabajar en los grupos, también he trabajado de manera privada, en el consultorio privado. Actualmente no, por el tiempo, pero pues también, claro, es algo que me gusta, el acompañamiento en el consultorio. Ok. Oye, Diana, ¿y qué te llevó a dedicarte pues, a la psicología y en especial a esta parte de adicciones? Pues mira, el dedicarme a la psicología me empezó a interesar desde que yo era muy pequeña, porque desde que tengo 3 años... Mi mamá tomó la decisión de empezarme a llevar a terapia, no por cuestiones de problemas emocionales o conductuales, sino porque venía mi hermano en camino y mi mamá quería evitar como la parte de los celos o los berrinches o que yo no quisiera a mi hermano, que no me gustara, que viniera en camino. Entonces desde ahí, desde muy pequeña, empecé a tener tratamiento psicológico y poco a poco en las diferentes etapas de mi vida, en la adolescencia, en la adultez, me fue gustando mucho el acompañamiento psicológico y en algún punto yo me preguntaba, ¿no? O sea, le decía a la psicóloga, ok, me estás haciendo estas pruebas, estos dibujos, pero ¿qué te va a dar a entender de mí? Yo quiero entender eso. ¿Qué vas a saber de mí a través de estos dibujos, de estos juegos? Sí, el típico dibuja a un hombre debajo de la lluvia. De la lluvia, ¿no? claro. Una casa, una persona, un árbol. Y yo quería entender por qué podía ver ella en mí a través de eso. Y no nada más de los dibujos, sino de la plática. Me gustaba mucho cómo me sentía. Y yo decía, es que yo quiero poder hacer sentir a alguien así, de esta manera en la que yo me siento cuando salgo de mis terapias. Okay. Entonces, eso fue lo que me motivó, me llevó a estudiar la carrera de psicología. O sea, prácticamente toda tu vida has tenido acompañamiento psicológico. Sí, la mayor a lo mejor parte. no todo el tiempo, pero en cada etapa ha habido. Te llamó la atención, dijiste de acá. Bueno, por eso estudias psicología. Sí. Pero que te haya llevado a esta área de las adicciones, ¿hay alguna experiencia personal, algo tuyo que te genere empatía hacia los adictos? Claro, la verdad es que no lo tenía planeado como trabajar en el área de las adicciones, porque en la escuela solamente vi pues alguna materia, ¿no? Relacionada con la adicción. No estaba en mis planes. Pero sí, hubo una situación. Mis papás, cuando nosotros, mi hermano y yo éramos muy pequeños, se divorciaron y a raíz de eso, mi papá comenzó a tomar. Entonces, en las visitas de fines de semana o a veces entre semana que nosotros estábamos en casa de mi papá, era verlo tomado y pues yo era muy pequeña y la verdad es que me causaba miedo,
enojo también, ¿no? De verlo así, porque yo no sabía cómo resolver la situación en ese momento, pues era una niña. Y después, claro, con el tiempo entendí que en ese momento era su manera de mi papá de sobrellevar pues el divorcio, el no tener como tanto tiempo que podía compartir con nosotros, con mi hermano y conmigo. Y sí, claro, fue una experiencia en mi vida que sí me marcó, porque no fue una vez, ¿no? Fueron varias situaciones en donde yo vi a mi papá alcoholizado y causaba muchas cosas en mí. Entonces, esa es una experiencia personal que me ha ayudado como a tener la empatía con los chicos, con los pacientes que veo. Pero como te decía, el trabajar en adicciones no era algo que tú quisieras que lo tenía planeado. O desearas. Claro, nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en adicciones. Solo un día se dio, pasó y me gustó mucho. ¿Sí te gustó empezar a trabajar con los adictos? Sí, me gustó muchísimo. Es un trabajo que me gusta. Ok, esta parte que comentas de tu papá y estas situaciones, me gusta mucho el ejemplo porque muchos dicen, ¿no? Cuando tienen un padre adicto, pues es que cómo no voy a consumir alcohol si siempre veía a mi papá borracho, ¿no? Entonces, este es el claro ejemplo de que existe el otro lado, ¿no? La parte de decir, si veo a alguien que está haciendo algo que no me agrada, que me hace sentir extraño, pues no lo voy a hacer y al contrario, ¿no? Voy a crecer para el otro lado, para poder ayudar a una persona que sí pueda, que no viva esta situación, ¿no? Sí, pero sí influye muchísimo el contexto en donde te desarrollas. Quizás si yo hubiera atravesado la etapa de mi niñez viviendo con mi papá, claro, tendría mayores probabilidades de a lo mejor convertirme en alcohólica en algún punto. Pero por esta situación nosotros nos alejamos de mi papá, no lo vimos bastante tiempo. Y bueno, mi papá arregló la situación como la debía de arreglar. La verdad es que no sé cómo lo hizo, si fue a algún grupo o a juntas, la verdad es que no lo sé. Pero, pues bueno, solucionó la situación y mi hermano y yo, al crecer en otro contexto en donde no estaba de por medio pues, el alcoholismo o la drogadicción, pues no tendemos como la tendencia al beber o a alguna sustancia química. Ok, ese punto es bien importante. Entonces, ¿sí crees, ya entrando así como esta parte más clínica, sí crees que tiene que ver mucho el entorno social con que alguien se vuelva adicto? Desde mi opinión personal, sí, creo que tiene muchísimo que ver porque lo viví también. Uh-huh. Y desde el lado clínico, desde el lado de la psicología, sí es un factor determinante también. Ok. ¿Qué crees que sea lo que más determine, o sea, el entorno del adicto para que se vuelva? Como ejemplo esto, que tenga familiares adictos, porque hay muchos que dicen, pues es que nunca nos han visto beber, ni a mí, ni a su papá, ni nada, y él salió drogadicto, ¿no? Pero la familia obviamente ya tiene un entorno, pues digamos que dicen, no hay una familia funcional, ¿no? O sea, es una familia disfuncional y ya tiene, entonces no solo es la adicción de ver a alguien consumir, sino también el hecho de la familia disfuncional o las cosas que sucedan en la familia. ¿Crees que afecten o qué tanto afectan más bien? Sí creo que afecten o que tengan una repercusión en que si puedes o no ser adicto, porque también influye mucho el estilo de crianza en donde te desarrollaste, si hubo padres presentes, padres ausentes, un padre o una madre autoritaria, golpes de por medio o quizás solamente en la familia no se acostumbraba a hablar de las emociones. Hay que recordar que la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad emocional. Entonces, si en la familia no te dan la oportunidad de expresar o de validar tus emociones, puede también ser un factor determinante. Ok, oye, ¿la psicología cómo determina la adicción o el consumo? ¿Cómo se define? Sí, mira, pues desde el punto de la psicología, la adicción se aborda como una enfermedad conductual. Uh-huh. Y es importante también por eso trabajarla desde una manera integral y multidisciplinaria, es decir, con doctor, psiquiatra, terapia y que todos estén involucrados, todos los que forman parte del contexto del usuario adicto, que se involucren en el tratamiento también. Y también creo que es importante hacer hincapié no solo en el logro de la abstinencia, sino también como en la parte de cambiar los patrones del comportamiento y del pensamiento.
Claro, eso es como bien fundamental, el hecho de que todos los que tengan que ver con tu rehabilitación estén en comunicación, ¿no? Sí. Porque muchas veces dicen, no, pues yo voy a mi grupo de autoayuda y aparte voy con la psicóloga por allá. Y pues muchas veces a la psicóloga le dices una cosa y Y en tribuna, en dices grupo, otra, otras. ¿no? ¿Qué tan fácil es trabajar con un adicto? Porque mira, yo como adicto sé que es pues a los psicólogos no les decimos la verdad. Ese es el punto. Y lo dice la Sí. misma literatura de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pobres de nuestros amigos de la psicología, porque nunca les hemos permitido nosotros como adictos que trabajen con nosotros siendo 100% sinceros, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti trabajar con alguien ya así de frente, cara a cara, ¿no? Pues sí resulta complicado, pero también mi personalidad dentro de la terapia es muy, bueno, no tanto, pero sí un poco confrontativa. Es decir, yo te ayudo si tú quieres y pones de tu parte, porque si no, no tiene sentido pues perder el tiempo ambos. Entonces sí trato un poco pues de confrontar. Y además, para nosotros es fácil darnos cuenta cuando alguien miente, porque también pues tienes la otra versión de la familia, de la pareja o de los hijos o de quien conformen su círculo social. Sí. Por eso sí es importante la parte de la confrontación y hacerle saber también al paciente, al usuario, que tienes otra versión. Claro, justo es lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, sí te das cuenta, ¿no? Digo, para que si alguien nos está viendo y es paciente de un psicólogo, sí se dan cuenta cuando no le están diciendo la verdad, cuando les dicen verdades a medias, ¿no? Sí es de alguna manera fácil darse cuenta, aunque también hay usuarios que son muy inteligentes, que han manipulado a lo largo de su vida. Característica del adicto, ¿no? Claro, o que tienen personalidad narcisista, es decir, que te envuelven, que te seducen con una narrativa que tú te hacen creer que es congruente, que es verdad, y a veces pues puedes caer en el juego, pero también es importante ver su lenguaje corporal, cómo se comportan, tener la comunicación, te decía, con la familia, con la pareja, hijos, tener comunicación con el padrino que esté a cargo del proceso de su usuario. Claro. De hecho, a eso es a lo que iba hace rato, ¿no? Yo he estado en grupos de AA en aniversarios tradicionales, en aniversarios de compañeros, donde invitan a su psicólogo, por ejemplo, ¿no? Es como bien importante que sea parte de tu tratamiento. Entonces, ¿tú crees que el acompañamiento psicológico es más allá de simplemente la persona con la que voy a la terapia y sí hay como una parte donde se incluye un lazo emocional? Obviamente no emocional al grado, debe de haber una distancia, ¿no? Claro, pero sí. sí va un acompañamiento más allá, ¿no? Creo que sí, y seguramente las personas, psicólogos, psicólogas que trabajen en el ámbito de las adicciones no me dejarán mentir. Sí es importante, claro, establecer el límite, ¿no? O sea, tenemos una relación terapéutica, pero en el ámbito de las adicciones creo que sí das un poco más Claro. de ti, de tu ser como persona y no 100% en el lado terapéutico o como la parte de la psicóloga. Sí lo haces, claro, pero sí también hay muchas cosas que se involucran y sí involucras sentimientos de que te importa también Claro. la otra persona. Sí, es que hay que poner como una línea, ¿no? Donde Sí. sí hay una emoción. Yo siento que cuando trabajas con niños, o en este caso con adictos, más que con alguna persona que viene con un problema emocional, de depresión, de cualquier problema, como que ahí pues, lo acompañas, ¿no? Hacia su rehabilitación. Obviamente generas como una empatía. Sí. Pero cuando es con niños o con adictos, bueno, a mí me ha pasado mucho que es como que generas un cariño, ¿no? Sí, o sea, no es como pasar esa línea donde ya hay una relación, cosas así. Simplemente es como que, pues es que la empatía se vuelve más. Son personas, ¿no? Tanto los niños como los adictos que generan esta parte, ¿no? Hablando de esta parte de los adictos, ¿no? Obviamente son personas que vienen con un vacío muy grande. Es gran parte de la adicción. Y lo que necesita un adicto, pues es este entendimiento, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú les empiezas a dar este entendimiento, pues ellos también se muestran, ¿no? Dan, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta parte emocional del adicto? ¿Cómo se puede llegar a cubrir desde tu parte, desde tu trabajo, desde la parte clínica? ¿Cómo se empieza a cubrir esto? Ya sé que eres confrontativa, que sí pones muchos límites, pero también tienes que ser un poco accesible, ¿no? ¿Cómo lo haces? Sí, definitivamente. Para el usuario es importante hacer como el clic
o sea, que tú puedas mostrar interés en lo que el usuario te está platicando. Y hace rato preguntabas, ¿no? De situaciones personales que hoy me hacen poder ser empática con mi paciente. Y creo que también eso es algo que ha influido mucho en que yo tenga buenas relaciones con mis usuarios, porque ha habido bastantes situaciones en mi vida que a lo mejor hoy me hacen poder entender de mejor manera pues a la persona que tengo enfrente. Aunque, claro, no voy a cubrir todas sus necesidades emocionales. Ese no es mi trabajo, ¿no? El trabajo es que él entienda, sepa identificar cuáles son sus necesidades emocionales y acompañarlo en el proceso, no cubrirlas como tal. Claro, yo siempre les digo a la familia, es que ustedes son facilitadores de su consumo. Sí. Dicen, pero es que yo no se lo doy, yo se lo... Le digo, no, Leo, pero con dejarlo regresar a casa cada vez que él agarra y le roba algo y se lo lleva, sí. y después lo permite otra vez como si nada, ¿no? O porque ya le llamaron que debe tanto dinero y usted va y lo paga. Pues le está facilitando el consumo porque no hay consecuencias, ¿no? Llegando a este punto, ¿qué tan importante crees que sea, como se trabaja a veces en los grupos de ayuda mutua, esta parte de la importancia de tocar un fondo, ¿no? Porque es de lo que más miedo le da a la familia. Cuando se le sugiere, déjelo que toque fondo, ¿no? Entonces es como de, no, pero se me vaya a morir allá afuera, y porque no es tu hijo, por eso no te importa, ¿a poco tú dejarías un hijo fuera de tu casa? O sea, pero llegar a tocar fondo es pues de llegar a que haya una consecuencia, ¿no? Para mí. Entonces, sí. ¿Qué importancia crees? Porque en cierto momento es peligroso, ¿no? O sea, pues si en alguno de esos, un adicto el día de hoy se va a meter a uno de estos llamados puntos o demás, pues lo pueden matar, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, o se mete a robar por querer consumir. Entonces es el miedo de la familia, ¿no? De cómo lo voy a dejar, pero qué tanta importancia existe. Sí creo que es importante el tocar un fondo, pero también, a ver, hay que como que aclarar, ¿no? ¿Qué es el tocar fondo? Yo creo que tocar fondo es diferente en cada persona. Para alguien, tocar el fondo podría ser terminar en situación de calle y entonces decidir que necesita la ayuda. Pero para otra persona, quizás el tocar fondo podría ser perder el trabajo, perder a la pareja, empezar a tener problemas en casa, con los hijos. Entonces sí hay que saber cuál es el fondo para cada persona. No podemos generalizar. Claro, esa parte a mí me llama siempre mucho la atención, ¿no? Porque a mí me hablaban de tocar un fondo. Cuando yo estaba en un grupo me decían, es que tienes que tocar fondo. Pero yo veía que había gente que tenía un fondo de sufrimiento más grande o bueno, sí. Un fondo de que ya habían llegado a cárcel, de que ya habían hecho cosas atroces, que yo decía, yo no he pasado por eso, entonces yo no he tocado fondo, ¿no? Entonces comparar, ¿no? Tu fondo con el de otros, para mí fue un proceso donde me estanqué. Porque yo decía, yo no estoy tan mal, ¿no? Entonces decías ahorita, la importancia de entender lo que es tocar fondo, ¿no? Sí. En el programa pasado, por ejemplo, que vino el padrino Ramón, él hablaba sobre esto, ¿no? De tocar un fondo. Y decía, para mí un fondo, o sea, en su experiencia, era cuando volteas y te das cuenta que ya no tenías nada. O sea, cuando dices, todo lo que logré, ya lo deshice, ¿no? O sea, entonces para mí eso es el tocar fondo, cuando tú sientes que ya no puedes. Aún así, exacto. Yo siempre pongo el ejemplo, le digo, es que cuando a ti te entierran, cavan 3 metros para abajo y ese es un fondo perfecto donde ya te pueden tapar y ya estás enterrado. Pero tú puedes seguir cavando ese agujero 4, 5, 6, o sea, puede haber más fondo, ¿no? Pero con 3 metros tú ya puedes. Entonces, ahí es cuando yo entendí y dije, bueno, si ellos ya llegaron a cárcel, ya llegaron a esto, ya pasaron esto, porque quieren seguir rascándole. Yo ya toqué un fondo donde ya no aguanto, ya me siento mal. Entonces yo creo que aquí le paro, ¿no? Para mí esto es suficiente para tocar el fondo y volver a impulsarme para arriba. Sí, como decías hace rato, creo que tocar el fondo significa ya tener alguna consecuencia de tu consumo de sustancias. Quizás sí, tocar el fondo podría ser encontrarte en un cuarto, solo tú con la botella o con una sustancia y efectivamente, ¿no? Darte cuenta de que hoy no tienes nada más que eso. Y no es necesario u obligatorio que vivas en la calle o que estés en la cárcel para tocar el fondo. Es que precisamente es eso, ¿no? Un fondo de sufrimiento, no es como un fondo de acciones, de actitudes. Exacto. O sea, para mí me puede llevar a sufrir demasiado, no sé, una ruptura, haber perdido a mi pareja por estar consumiendo y a otro le vale, ¿no? O sea, sí le duele, pero él hasta que llegue... lo puede sobrellevar. Ajá, entonces él todavía para él no es un fondo, pero al fin y al cabo llegan al mismo sufrimiento. A lo mejor a uno por una situación más pequeña y a otro por más grande. Ya cada quien sabe cuál es su capacidad de sufrimiento, porque la capacidad de sufrimiento de cada persona es diferente.
Sí. ¿no? Ese es el punto. Entonces, hasta que yo entendí eso, dije, no, sí, yo no quiero llegar a compararme con otros, ¿no? O sea, la realidad. Porque acá entra otra de las preguntas, ¿no? Va ligada. Hay diferentes tipos de adicciones, ¿no? La adicción a sustancias y la adicción conductual. A las ¿no? conductas, sí. Como viene siendo el juego, a una persona, la codependencia. ¿Qué diferencia hay entre estas? Porque al haber un fondo de sufrimiento, pues varía, ¿no? Tiene que variar entre un adicto. Si yo tengo una adicción hacia el juego, quizá no llegue a pasar lo que pasa un adicto a sustancias, ¿no? Sí. O bueno, que sí se puede, pero a lo mejor puede ser más prolongado, sí, porque un adicto al juego puede terminar perdiéndolo todo, sin dinero, sin nada, se mete en problemas porque empieza a empeñar, empieza a robar, empieza a estafar y se queda sin nada, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay para ti entre las adicciones a sustancias y conductuales? Pues mira, una de las principales diferencias es que cuando existe el consumo de sustancias químicas, van a alterar de manera directa al funcionamiento de nuestro cerebro y también del sistema nervioso central. Cuando nosotros consumimos sustancias psicoactivas, lo que pasa es que en nuestro cerebro esas sustancias se mezclan directamente con los neurotransmisores y a través de eso vas a obtener cambios neurológicos inmediatos. Por ejemplo, también cuando existe el consumo del alcohol o del cristal, generalmente se crea una dependencia física. Es decir, que tu cuerpo se adapta a la presencia de la sustancia. Y cuando la sustancia no está, cuando hay ausencia de esta, es probable tener síntomas físicos, como pudieran ser convulsiones o delirium tremens, ¿no? En donde van o se incluyen las alucinaciones visuales o auditivas. También, cuando hay una adicción a una sustancia, la dependencia, a pesar de que es física, también es emocional. Y cuando hay una adicción hacia una conducta, ya sea hacia el juego o el sexo o el internet o hacia alguna persona. El celular, ¿no? Al Está muy de celular, moda. claro. La dependencia es emocional. No se crea, se puede crear, sí, pero no específicamente la dependencia física. Generalmente no hay síntomas físicos, como en el consumo de las sustancias psicoactivas. Pero bueno, lo que yo sé es que ahorita, por ejemplo, a lo de las pantallas y cosas así, sí te llega a afectar hasta físicamente, ¿no? Cuando ya tienes esta adicción al estar scrolleando y esto, obvio porque pues es un brillo en la pantalla esto y te va estimulando muy cañón, ¿no? O sea, es un estímulo. Sí, ambas, o sea, la adicción a las sustancias y la adicción a una conducta está de por medio el sistema de recompensa. Exacto. Eso es lo que uniría a las dos, ¿no? Lo que tienen en común. ¿Sale? Ok. Y yo creo que llegamos a una parte muy importante que para mí es súper entendible y para muchos de los que nos ven, que están metidos en el tema, pero me imagino que nos está viendo gente que es la primera vez o que está buscando ayuda para alguien, que está viendo la opinión de un profesional, y deben de saber, ¿no? Lo que decíamos hace rato, se deben de informar. Entonces, ¿qué, tú crees, o a través de la psicología, crees que la adicción tenga cura o que tenga que ser un proceso de acompañamiento? Pues mira, la recuperación sí es un proceso continuo que realmente pues, puede durar toda la vida. La rehabilitación es tratable, mas no creo que sea necesariamente curable. Se puede acompañar, puedes cambiar, puede existir la remisión, es decir, que puedes aprender a vivir sin el consumo de la sustancia o sin la conducta adictiva. Y claro, esto te ayuda a desarrollar un estilo de vida mucho más saludable, pero sí creo que es un proceso continuo. Entonces no hay cura. No. Sí, es que yo creo que debemos ser así como claros y fuertes, ¿no? Porque mucha gente sigue pensando, ¿no? Que te vas a curar de la adicción. Muchos compañeros que yo conozco que llevan 4, 5, 10 años, llega un momento en que se sienten curados, ¿no? Sí. O sea, dicen, es que pues ya no consumo, o sea, ya tengo años sin consumir una gota de alcohol. Ya no soy adicto. Una dosis, ya no soy adicto, ¿no? Muchos dicen, soy exadicto, ¿no? Ok, sí, ya no hay consumo, pero lo que hablábamos ahorita, ¿no? Aclarar este punto. Esta parte emocional de la enfermedad
yo creo que es la que no tiene cura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, todos los días andas en constante emoción. Hoy puedo estar súper bien porque me va bien, pero si mañana hay alguna situación que me pone mal, puedo llegar a volver a consumir en cualquier momento, ¿no es así? Sí, exacto. O sea, no porque lleves 10 años sin el consumo de una sustancia o sin la conducta adictiva, significa efectivamente que ya estás 100% curado, porque hay que recordar que el consumo o el comportamiento es solamente como la punta del iceberg, lo que se da a notar. Pero por debajo hay, como decías, ¿no? Emociones mal gestionadas, emociones que no pudiste decir, rencores, resentimientos, situaciones en donde te quedaste anclado. Hay muchos factores que influyen. Por eso sí creo que la adicción no se cura, sino que es un proceso. ¿Qué tan a favor o en contra estás con esta idea de muchos psicólogos que te dicen es que no digas que eres esto, ¿no? Lo que digas lo estás atrayendo. Entonces, si dices que eres alcohólico, si dices que eres adicto, nunca vas a dejar de serlo. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Pues yo creo que simplemente hay que ser conscientes y hablarte a ti como desde lo que eres. Sí poner sobre la mesa que la adicción es una enfermedad y aceptarte con tu enfermedad, que mientras la trabajes, pues no tiene nada de malo, ¿no? Aceptarte como enfermo. Es como si a alguien que tiene cáncer o diabetes le diera pena, ¿no? Expresar su enfermedad. Exacto. Eso te lo digo porque yo tuve una experiencia muy extraña con un psicólogo. Por ende, como estoy enfermo de alcoholismo o de adicción o soy adicto, sí. Pues yo sigo en tratamiento, ¿no? Entonces, como a los 6 años, llevaba 6 años yo sin consumir ya sustancias, fui al psicólogo por un asunto emocional. Y el psicólogo fue así como de que cuando le dije es que soy alcohólico, no digas que eres alcohólico, ¿no? Y yo explicándole, no, pero pues es que llevo tantos años. Y ahí está, no digas que eres alcohólico. Entonces, para todo, cosas que yo, por ejemplo, ya tenía medio trabajadas, yo le explicaba, es que yo he trabajado esto. No, tú no has trabajado nada. Bueno, el chiste es que casi nos terminamos peleando el psicólogo y yo. No a golpes, ¿no? Pero sí como de, ya, no regresé, obviamente, ¿no? Sí. A lo que voy con esta historia es que la importancia de ir con un especialista en adicciones. Justo yo ayer platicaba con un compañero que igual a los 4 años fue con el psicólogo, pero él sí traía la idea de volver a consumir. Y le preguntó, oiga, ves que yo voy a un programa de AA, tal. Llevo 4 años sin consumir. ¿Crees que pueda volver a consumir? Y el psicólogo pues, le dijo, sí, pues si ya te llevas tanto tiempo, no pasa nada, sigue. Ya lo controlas. Ajá, lo vas a poder controlar. Obviamente, cuando estaba platicando esto con mi compañero, estábamos hablando de recaídas, ¿no? Dice, y ahí recaí. Dice, o sea, esa fue mi recaída. Bebí con esa permiso noche, de su terapeuta. Y sentí que ya tenía permiso, ¿no? Entonces, la importancia de reconocer la enfermedad, ¿no? ¿Qué les dirías a estas personas que piensan que sí se puede volver a consumir la sustancia sin correr riesgo? No, definitivamente no. Claro que vas a correr un riesgo, así hayan pasado 40 años en donde tú hayas estado en abstinencia. Si tú decides volver a consumir, definitivamente hay un riesgo, porque como lo dice el primer paso, ¿no? Aceptar la enfermedad es reconocer que eres impotente. Impotencia. Totalmente, ¿no? Y que tu vida se había vuelto ingobernable. No porque ya lo hayas trabajado y hayan pasado años, significa que ya no vas a correr ningún riesgo. Es pues parte de la enfermedad entender que no funcionas como la mayoría de la gente, que no está en una adicción. Justo lo que acabas de mencionar, hablas del programa, ¿no? Del primer paso. Para ti, ¿qué importancia ocupan en este rol los grupos de ayuda mutua, ¿no? De 12 pasos. Yo creo que es muy importante y que funcionan muy bien, funcionan a la perfección, porque es un programa desarrollado y especialmente pues de alcohólico para alcohólico, ¿no? Los grupos de ayuda mutua. Y creo que funcionan muy bien mientras tengas la disposición. Claro. Porque claro, si no tienes la disposición, lo que digan, que te digan, es que acepta, es que eres un alcohólico, es que eres un drogadicto, es que has destruido a tu familia, mira, no tienes nada. Mientras tú no lo reconozcas, pues nada va a influir de lo que te puedan decir y va a terminar el proceso de los 3 meses, 4, incluso 1 año, y si tú no tienes la disposición, nada va a funcionar. Entonces, sí estoy de acuerdo con los grupos, me gusta. Claro, cada grupo trabaja de manera diferente, pero
en sí, ¿no? Tienen como el mismo objetivo. Uh-huh. Entonces, sí estoy de acuerdo, me gusta, pero te digo, creo que sí es importante que uno quiera. Claro. Y como psicóloga, a tus colegas que pues no están dedicados a la psicología en general, a las adicciones en general, uh-huh. ¿Qué les podrías decir sobre esta parte, ¿no? De acoplar su terapia con el programa de Alcohólicos Anónimos? Que sí es muy importante también sí tener el conocimiento de cómo se trabaja, qué es AA, cuáles son los 12 pasos, cómo funciona, qué es lo que hace el adicto en la tribuna, cómo funcionan las juntas. Sí es importante también aprender de eso, porque si un adicto viene a tu consulta y tú no tienes la información necesaria, ¿cómo lo ayudas? Claro, y hasta lo puedes perjudicar. En la historia que yo te cuento, a los 6 años, o sea, yo ya iba decidido a que yo soy alcohólico, o sea, yo ya estaba bien, ya tenía mi decisión firme de que yo no puedo volver a beber. Sí. Pero yo me puse a pensar después de que salí de esa consulta, dije, oye, yo fuera una persona que nada más voy de repente al grupo, que todavía tengo dudas, pues me manda a beber. O sea, ahorita mismo diría, pues me voy a beber, ya me dijo el psicólogo, el profesional, ¿no? O sea, sabe más que mis padrinos que no han estudiado nada, ¿no? Porque es lo que piensa, el ego piensa eso, ¿no? Sí. Entonces, sí es como para mí bien importante y yo siempre se los recomiendo, porque aunque yo estoy de esta parte de los grupos de autoayuda, yo también recomiendo el acompañamiento psicológico, totalmente importante dentro de la rehabilitación, que es la otra cara de la moneda. Muchos grupos de AA o muchos padrinos son de que no vayas al psicólogo, ¿para qué? Si ya tienes el grupo, ¿no? Uh-huh. O sea, entender que esta es una enfermedad que decías al inicio, necesita un equipo multidisciplinario para salir de ella. Porque no podemos hablar de que es una enfermedad y la tratemos como un simple problema donde vamos a platicar y se arregla. Y se resuelve, ¿no? Toda enfermedad requiere un tratamiento, ¿no? Y en este tratamiento, obviamente, yo siempre lo comparo con enfermedades físicas, por ejemplo, se los digo así a mis compañeros. Imagínate que tienes una enfermedad física, un dolor de estómago, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué te van a mandar? No te mandan nada más, pues tómate esta pastilla ya. Te mandan una pastilla para el dolor, si tienes malestar de estómago, una para las náuseas, o sea, te mandan diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Uh-huh. Y un antibiótico, ¿no? O sea, que a lo mejor va a ser inyectado y va a ser doloroso. Entonces, esta parte, ¿no? De cada pastilla va a servir para algo, sí. Aunque es la misma enfermedad. Entonces, necesitas ir con el psicólogo, necesitas estar en tu tratamiento. Hay personas, que yo sí estoy a favor, que vayan con el psiquiatra. Uh-huh. Obviamente, un psiquiatra especialista en adicciones. Es que ese es el punto. Sí, también. La importancia de que vayan con gente que entienda tu enfermedad. Uh-huh. Si yo estoy enfermo del estómago, no voy a ir con el quiropráctico, ¿no? O sea, entonces, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que ya vamos a irle dando cierre a la entrevista, Dianita. Uh-huh. Está siendo muy, muy entretenida. Estoy muy contento de tenerte acá. Yo también. Pues ya para ir cerrando, ¿no? Me gustaría que les des unas palabras a las personas que creen tener un problema y que no saben cómo acercarse, no saben cómo buscar ayuda. ¿Qué te gustaría decirles a todas estas personas que están buscando salir de una adicción y que pues les da miedo, ¿no? Acercarse? Principalmente que reconozcan en sí, ¿no? Que hay un problema. Cuando tú lo reconoces, entonces te hace responsable y la responsabilidad te lleva a tomar la acción. Entonces, si puedes identificar que algo no está bien en ti, que tú hoy dijiste, ya no voy a consumir y que lo juraste y lo prometiste y al rato te encuentras consumiendo otra vez, evidentemente hay un problema. Entonces, reconócelo y, como decías, buscar a la gente que realmente les pueda ayudar, la gente profesionista, claro, especializado en esta área. Claro, y a los familiares de personas que dicen, pues es que yo sí lo puedo percibir en mi usuario o en mi paciente, o bueno, en mi familiar, sí, pero él no, él lo niega. ¿Qué le recomendarías a ellos? Que tomen acción, definitivamente, porque lo que pasa muchas veces en las familias es que se dan cuenta que hay un cambio en las conductas, que ya no duerme lo suficiente, que tiene ojeras o que solamente, o que baja de peso, o que se la pasa encerrado en su cuarto, que ya perdió el trabajo. Hay cosas que sí se pueden notar y la familia muchas veces no lo quiere ver. Sí. Lo ven, pero como decíamos hace rato, como no existe la información apropiada, quizás no saben cómo actuar, pero que no lo piensen, que de verdad actúen porque esa situación los puede llevar a
pues a tener situaciones muy complejas, muy difíciles, sobre todo pues en la familia, no nada más con el adicto, ¿no? Porque los que sufren también es la familia. Entonces, que si ven algo que no está bien, tomen acción, no lo dejen pasar. ¿Qué sería tomar acción? Investigar y asistir a terapia, investigar de los grupos AA o qué es la adicción y, claro, llevar pues al adicto. Sí, yo siempre lo que le recomiendo a la familia, así cuando llegan y me dicen es que tengo un hijo así, así asado, pero no sé cómo traerlo, o ponen 1000 pretextos porque es que tiene un trabajo, es que tiene esto. O sea, trabajo, escuela que van a perder por la sustancia. Entonces yo siempre lo que les recomiendo a ellos, cuando no quieren internarlo, cuando el adicto no quiere la ayuda, es que ellos empiecen a tomar acción, ¿no? Lo que tú decías ahorita, ¿cómo? Como dijiste, informándose, yendo a terapia psicológica, y les recomiendo mucho que ellos empiecen a asistir a los grupos de ayuda mutua para familiares, ¿no? Los grupos Al-Anon, ¿no? Que empiecen a asistir porque ahí van a ver en perspectiva en otras personas su propio caso, se van a reflejar y van a ver cómo ellos salieron, algunos salieron, o hasta los que no quieren salir y decir quién quiero ser, ¿no? El que sigue sufriendo o el que va a poner una solución a este asunto, porque lamentablemente el adicto, muchos dicen, es que cuando él tome la decisión yo lo voy a apoyar. No entiende que ya no hay voluntad, ¿no? Sí, el adicto muy difícilmente va a tomar la decisión. Claro, entonces muchas veces la familia es la que la tiene que tomar porque ya no tiene voluntad de él para decidir. Esta típica frase que siempre nos dicen a los adictos de que no tienes fuerza de voluntad, efectivamente, ¿no? O sea, ya no tenemos. Dice el primer paso que el alcohol o la sustancia nos despoja de las facultades de la voluntad. Entonces, desde ahí está, ya no hay voluntad. Él no va a decidir, no estén esperando, ¿no? Que él diga, no, sí, ya ando mal. Y cuando si lo llega a reconocer, porque todo adicto tiene lapsos pequeños donde dice ya no aguanto, en ese momento intervención inmediata. No es de que, bueno, entonces el lunes te lleva, no. Te llevo, no, claro, es tomar la acción. Y también al tomar acción me refiero a que no nada más la parte del internamiento, te voy a ir a internar, te voy a ir a anexar, sino que tomen acción ellos, que hagan algo por ellos, las familias, como decías, buscar la ayuda psicológica a ellos, el saber cómo establecer el límite, porque el adicto es muy difícil que pueda llegar a esos lapsos de que sí necesito ayuda. Sí pasa, claro, pero es muy difícil o pasa mucho tiempo en donde que les toma poder reconocer. Sí. Entonces, el tomar acción principalmente es que se cuiden ellos emocionalmente, la familia. Claro, y en esa frase de tomar acción, o sea, no nada más es, bueno, lo primero es ir a terapia, lo que ya dijimos, pero es que hagan acciones, ¿no? Porque mucha gente, conozco muchas familias que dicen, es que yo ya lo llevé a psicólogos, yo ya estuve en terapia, no cambia, ya lo internamos 1000 veces. O sea, no nada más es la terapia, es la práctica de lo que entiendes y aprendes en la terapia. Sí, seguir las recomendaciones. Sí, porque yo puedo ir a 1000 psicólogos y con los mejores, pero si yo no sigo las recomendaciones que me hacen, claro, si regreso a lo mismo, el típico dicho, ¿no? O sea, hago la misma operación buscando resultados diferentes. Siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces, yo creo que esa es la clave principal de tomar acción. Ya fuiste al tratamiento, ya internaste a tu hijo, ya o a tu pareja, quien sea. Ahora haz un cambio tú como familiar, ¿no? Porque ahí está el meollo del asunto. Para mí, el familiar es la piedra de tropiezo principal de la rehabilitación de cualquier paciente, ¿eh? O sea, muchos dicen, no, es que el usuario estás demeritando. No, es que muchos usuarios yo he visto las ganas y la intención, pero pues la familia le pone de todo. Sí. Obviamente hay usuarios que cuando ya están decididos dicen ya, ¿no? Vámonos, ¿no? Entonces, esté quien esté o ellos toman. Pero pues mientras haya comodidad, va a ser muy, muy difícil. Sí, mientras uno le siga resolviendo las necesidades, lo sigas recibiendo en casa, le sigas haciendo de desayunar, lo sigas llevando a la escuela, al trabajo, le sigas abriendo la puerta siempre, pues claro, es muy difícil que el adicto empiece a cambiar los patrones conductuales. Ok, perfecto, Diana. Pues bueno, fue un gustazo tenerte. Ojalá le haya servido a alguien pues esta opinión profesional. Sí. Pues no sé, ¿quieres dar tus redes, algo, tu TikTok? Sí, a veces hago TikToks. Pero sí, me pueden encontrar en Instagram como yo soy Psic.AA. Psic.AA. Ajá. Ok, Diana, no sé, ¿quieres agregar algo más? Pues nada, muchas gracias y efectivamente ojalá que esta intervención le haya podido servir a alguien.
y que si necesitan la ayuda, pues aquí estamos nosotros dispuestos para. Ok, perfecto, Diana. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahí está un episodio más de su podcast Alta Tolerancia, con la ayuda de Aura Films Studio y el buen productor Andrés Coamatzin, que está atrás de cámaras. Entonces, pues les agradezco mucho por llegar hasta el final y pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias.